Mi esposo me abandonó cuando quedé en silla de ruedas por su culpa. Pero ahora que él perdió una pierna y su amante lo dejó, dice que el destino nos ha unido otra vez. Era el mismo chico que conocí a los 18, pero ese día algo era distinto. No va a pasar nada, pensé. Estamos bien. Pero mis pensamientos no bastaron. El coche derrapó de repente. Un giro brusco. Un ruido seco. Todo pasó tan rápido que no alcancé a gritar. El impacto, el crujir de los vidrios, y luego, el vacío. Un silencio tan profundo que sentí que me había perdido para siempre. Cuando volví en mí, estaba en un lugar frío, gris. Me dolía todo el cuerpo, pero lo más angustiante era que no podía moverme. No sentía las piernas. No podía reaccionar. Luces blancas. Voces apagadas. El sonido de máquinas pitando cerca. Intenté hablar, pero no me salió la voz. Apenas podía ver los labios de los médicos moviéndose. Uno de ellos, con tono monótono, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Te hemos hecho pruebas, cariño. El impacto fue grave. No queremos darte falsas esperanzas. Tus piernas, se detuvo un momento, y luego bajó la mirada. No volverás a caminar. Y entonces, cuando creí que nada podía doler más, él no estaba. Mi esposo no estaba ahí. No había una mano tomando la mía. No había un todo va a estar bien. No hubo lágrimas, ni promesas. Solo el eco de su voz recordándome que iba a salir por un café. Pero esos cafés, lo descubriría días después, no eran para despejarse, eran con otra mujer. La habitación del hospital era helada, impersonal. El único sonido constante era el de la máquina que controlaba mi respiración, como si eso fuera lo único que me mantenía viva. Intentaba encontrar algo que me diera consuelo, pero todo me parecía ajeno, distante. ¿Cómo podía ser que el dolor físico se mezclara con algo aún más cruel? ¿Cómo podía doler más su abandono que mi cuerpo roto? Pasaron 3 días antes de que regresara. Cuando lo hizo, ya no era él. Su mirada estaba vacía. Sus ojos, siempre brillantes, parecían apagados. Murmuró algo sobre el accidente, que lo sentía, que no fue su culpa. No pudo mirarme a los ojos. Yo quería gritarle, preguntarle por qué me había dejado sola, por qué no estuvo ahí. Pero mi cuerpo no respondía, y mis labios solo temblaban. Sentía que ya no solo estaban rotas mis piernas. Mi alma también tenía grietas profundas. Tienes que descansar, dijo. Todo va a mejorar. Pero sus palabras sonaban huecas, sin alma. Ya no tenía ese tono cálido con el que antes me hablaba. Ahora solo había frialdad. Duda. Distancia. ¿Te vas a quedar?, le pregunté. Mi voz apenas salía. Él frunció el ceño, como si no entendiera. Luego se levantó de golpe. No sé. Tal vez no te sirva que esté aquí, empezó a decir. Vas a irte, insistí. Ya sabía la respuesta. La leía en su rostro. No respondió. Solo dio un paso atrás, murmuró algo sobre tener que hacer unas cosas y salió por la puerta. No volvió. Esa fue la última vez que lo vi. En los días siguientes no preguntó por mí, no escribió, no llamó. Nada. Como si el accidente también lo hubiera borrado a él de mi vida. Al día siguiente, mi madre y mi hermana llegaron al hospital. En sus rostros se notaba la preocupación, pero traían algo más. Un peso en el pecho. Un secreto. Mi hermana entró primero, con una expresión tensa, como si estuviera conteniendo algo. Mi madre la siguió, sin levantar la mirada, como si quisiera evitar ver el momento que se avecinaba. Tenemos que contarte algo, dijo mi hermana, apenas con voz. Temblaba. No sé si era porque mi hermana no quería darme más dolor, o porque de verdad estaba afectada por lo que había visto. Yo tampoco entendía bien, pero algo en su forma de mirar, en la forma en que evitaba mis ojos, me hizo saber que lo que venía no era bueno. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un presentimiento amargo se instaló en mi pecho. ¿Qué pasó?, pregunté, incapaz de esconder la incomodidad que me invadía. Mi madre la miró en silencio, dándole espacio para hablar. Mi hermana tragó saliva, tomó aire, y con una expresión llena de tristeza, soltó la verdad. Vimos a Sergio con otra mujer. Me quedé helada. Ella dudó un momento, como si le costara seguir. Pero lo hizo. Estaban en el centro comercial, se estaban besando, Elena. Se tocaban, se reían, se miraban como si nada de esto hubiera pasado. Como si tú no existieras. Mis ojos se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Sergio? ¿Mi esposo? Mi mente intentaba procesar la información, pero lo único en lo que podía pensar era en ese beso. Ese maldito beso. Un gesto tan simple y tan devastador al mismo tiempo. Lo sentí como un puñal directo al corazón. Mi hermana intentó acercarse, decirme algo para calmarme,
pero yo ya estaba lejos, atrapada en esa imagen. Mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital, él reía con otra, se dejaba querer por otra. Mi madre me abrazó sin palabras. Sabía que nada de lo que dijera podía aliviar ese dolor. Lo siento, hija, murmuró. Pero sus palabras ya no traían consuelo. Nada lo hacía. Ese momento me rompió. Mi hermana quiso cambiar de tema, distraerme, decir algo, lo que fuera, pero yo solo me quedé en silencio, con la mirada perdida en la ventana, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, en esa misma habitación fría, aún seguía sumida en el dolor. El teléfono sonó varias veces, pero no respondía a nadie. Ni a mi madre, ni a mi hermana. Mi mente era un torbellino. Pensar en Sergio con otra mujer mientras yo estaba postrada, rota, me estaba volviendo loca. Y entonces, sin avisar, la puerta se abrió. No era la enfermera. Era él. Sergio. Estaba de pie frente a mí con esa expresión vacía que tantas veces había usado cuando no sabía qué decir o qué hacer. Pero esta vez, su cara, su sola presencia, me hizo hervir la sangre. Ya no podía soportarlo. ¿Qué haces aquí?, le solté con la voz quebrada, pero decidida a no dejarme arrastrar por el dolor. No esta vez. No respondió de inmediato. Solo se quedó ahí, parado, mirándome como si no supiera quién era yo. O como si esperara que le abriera los brazos. Yo, la mujer que lo amó, que dio todo por él, ahora estaba destrozada. Físicamente, sí. Pero lo peor era lo otro. Su traición. Después de un silencio insoportable, finalmente habló. Vine a verte, Elena. Quiero saber cómo estás. Su voz era fría, plana. Sin emociones. Ni rastro de arrepentimiento. Eso me dolió todavía más. ¿Cómo podía hablarme así? ¿Tan tranquilo? ¿Tan entero? ¿Cómo podía pararse ahí, frente a mí, después de lo que hizo, sin ni siquiera agachar la cabeza? ¿Cómo estoy?, repetí, con una risa amarga que me sorprendió hasta a mí. Estoy en esta maldita cama por tu culpa. Y vienes aquí con esa cara, como si no hubieras hecho nada, como si todo estuviera bien, como si no hubieras roto todo. Mi voz se quebró. Me temblaban las manos. Pero no me detuve. ¿Cómo crees que estoy, Sergio? Él dio un paso hacia mí. Como si quisiera acercarse. Pero levanté la mano, deteniéndolo. ¿Sabes qué? Ya lo veía venir. Esa indiferencia tuya terminó siendo algo peor. ¿Qué esperas ahora? ¿Que te dé las gracias por venir a verme? Mi respiración era entrecortada. Las lágrimas me corrían por las mejillas. No podía detenerlas. Me dejaste. Cuando más te necesitaba, te fuiste. Me abandonaste. ¿Y ahora, vienes a qué? ¿A decir que lo sientes? Él me miró por un momento largo. Y entonces, como si no pudiera contenerlo más, dijo lo que jamás creí que iba a escuchar de su boca. La verdad, Elena, no sé si puedo seguir con esto. No puedo estar casado con una mujer que ahora es una carga. Yo también tengo una vida, y estar contigo, ya no me hace bien. Sentí que el aire me abandonaba. Una carga. Eso era para él ahora. Una maldita carga. Mi mente se nubló. Todo dentro de mí se llenó de rabia y de dolor. Una carga, susurré, temblando. La voz me salía a pedazos. ¿Eso soy para ti? ¿Después de todo lo que vivimos? ¿Después de todo lo que hice por ti? Mi voz se quebró. Mis ojos ardían. Estoy así, por tu culpa. Y aún así me llamas carga. Él no respondió. No dijo nada más. Solo me miró. Y entonces la última pizca de esperanza que quedaba en mí y se desmoronó. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Algo que ni siquiera sabía que aún seguía ahí. Fue como el crujido final de una estructura que ya venía resquebrajada desde hace tiempo. No pude más. Ya no quería escucharlo. Ya no necesitaba entenderlo. Me giré lentamente hacia el otro lado de la cama, de espaldas a él, mirando por la ventana con los ojos inundados de lágrimas. Vete, Sergio. Vete. No quiero verte más. Las palabras salieron como un susurro, pero con una fuerza que me sorprendió. No escuché si respondió. Solo escuché la puerta cerrándose tras él. Y en ese instante, comprendí algo que él nunca iba a entender, ya no lo necesitaba. No lo necesitaba para curar lo que él mismo había roto. Porque lo que me había dejado no era solo un cuerpo herido, era un alma hecha pedazos. Y aunque desgarrada, aún podía reconstruirme. Podía aprender a levantarme sin él. Ya no quería ser esa mujer que dependía del amor de un hombre para sostenerse. Lo había perdido, y en ese acto, me había encontrado a mí misma. Pasaron los días. Días largos, eternos.
El tiempo parecía haberse detenido, como si todo el universo estuviera en mi contra. Cada hora era una carga, cada segundo pesaba más que el anterior. El hospital se convirtió en mi mundo. En mi prisión. Pero también, de algún modo, en mi refugio. Las visitas, las charlas con médicos o enfermeras, nada aliviaba el vacío que sentía. Mi dolor no tenía cura, ni física ni emocional. Mis piernas, inmóviles, eran una condena constante. Me recordaban todo lo que había perdido, las caminatas de la mano de Sergio, los paseos, las cenas, los nosotros. Ya no había un nosotros. Solo quedaba un yo roto. Semanas después, salí del hospital. Pero ya no era la misma. Mi cuerpo era diferente. Mis piernas, que alguna vez me sostuvieron, ahora eran una prueba cruel de la tragedia. Cada intento de moverme, cada pequeño esfuerzo por sentarme o girar el cuerpo, me lo recordaba. El mundo afuera era demasiado rápido, demasiado ruidoso. Yo me sentía fuera de lugar. Y lo más doloroso, él no volvió. En los primeros días fuera del hospital, esperé. Lo confieso. Una parte de mí seguía creyendo que aparecería. Pero no lo hizo. Y entonces lo supe, ya no lo esperaba. Ya no lo quería. Ese hueco que había dejado en mi vida comenzó a llenarse de una indiferencia helada. Y en medio de ese silencio, comenzaron los rumores. La gente, como siempre, hablaba. Me enteré por conocidos que Sergio había seguido con su vida. Que estaba con la mujer con la que lo habían visto mientras yo agonizaba en una cama. Y más aún, se había casado con ella. Sentí un nudo en el estómago. Una punzada en el pecho. El hombre con el que compartí mis sueños, mi casa, mi vida, ahora vivía otra realidad, con otra. Las imágenes vinieron solas, él riendo con ella, tomándole la mano, mirándola como nunca me miró a mí. Su traición se sentía más viva que nunca. Como si nuestro pasado no hubiese existido. Pero esta vez me negué a hundirme. Me aferré con todas mis fuerzas a lo que quedaba de mí. A mi dignidad. A mi voluntad. A lo poco que aún era mío. Él ya no era parte de mi historia. Ni en cuerpo, ni en pensamiento. Sí, su nueva relación me dolía. Me desgarraba. Pero no iba a destruirme. No otra vez. Después de muchos meses de silencio, cuando ya había empezado a encontrar algo de paz, sonó el teléfono. Y con él, su voz. Esa voz que alguna vez me sonó cálida, cercana, familiar. Esa misma voz que me prometió amor eterno y que luego desapareció sin mirar atrás, ahora sonaba distinta. Había en ella una mezcla de desesperación y, aún así, una pizca de arrogancia. Elena, tuve un accidente. Perdí la pierna derecha, dijo, con un tono grave, casi dramático. Como si esperara que yo sintiera lástima. Como si el universo le estuviera cobrando todo lo que me hizo. Me invadió una sensación extraña. Era una mezcla de desdén y, lo admito, una pequeña satisfacción amarga. Después de todo lo que había vivido, no podía evitar pensar que la vida, al final, le devolvía algo de lo que él me quitó. Siguió hablando. Pero sus palabras ya no me importaban. Mi mente se nubló con emociones que se atropellaban unas a otras. La adrenalina, la ira, el desconcierto. Intentaba ordenar lo que sentía, pero su voz solo se mezclaba con el eco de todos los meses en los que sufrí en silencio. Y aún así, incluso ahora, hablaba con ese tono. Como si nada de lo que me hizo importara. Como si el dolor que yo viví no contara. Y entonces, sin la menor vergüenza, me lanzó lo que posiblemente fue la propuesta más absurda que jamás había escuchado. Me dijo que su esposa lo había dejado. Que no pudo soportar verlo así, sin su pierna, sin esa imagen masculina fuerte en la que alguna vez había depositado toda su confianza. No pudo seguir con alguien como yo, me confesó, como si esperara que lo consolara. Como si eso fuera algo que yo tuviera que agradecer. Y entonces, en el giro más predecible y descarado, me soltó lo que en verdad había venido a decir, que quería volver. Elena, el destino nos unió de nuevo, dijo, con una voz quebrada pero ensayada. Estamos a mano. Todo lo que pasó fue solo un mal paso. Podemos reconstruirlo. Puedes perdonarme. Ahora que sé lo que es perder, quiero regresar a ti. Su discurso, tan cuidadosamente armado, no me conmovió en lo más mínimo. Porque en esos meses de silencio, de soledad, de noches oscuras y mañanas pesadas, yo ya había aprendido a no necesitarlo. A no depender de sus promesas rotas. A no mendigar su amor. Ese hombre que me abandonó cuando más lo necesitaba, que decidió apartarse sin mirar atrás, ya no merecía ni un segundo de mi tiempo ni un gramo de mi energía. Mi respuesta fue clara. Fría. Más firme de lo que imaginé que sería. No quiero saber nada más de ti, Sergio. Ya no. No tienes idea del daño que me hiciste. No sabes lo que fue vivir con ese dolor. Lo que fue pasar por todo esto sola, rota. ¿Y ahora, crees que porque te pasó lo mismo, estamos a mano?
¿Que el destino nos está reuniendo como si nada hubiera pasado? Negué con la cabeza. No, Sergio. No hay destino que justifique tu abandono. Pero lo que sentí después no fue rabia. Ni siquiera tristeza. Fue alivio. Sí. Alivio. Después de todo este tiempo, sentí que el karma, al fin, había hecho su trabajo. La vida, de alguna manera, se había encargado de ponerlo de rodillas. Había perdido su pierna, sí. Pero lo más importante que había perdido era su poder sobre mí. La llamada terminó en silencio. En ese silencio incómodo donde uno espera una última palabra que nunca llega. Tal vez él creyó que yo lo iba a perdonar. Que lo aceptaría de vuelta. Pero ya no había un nosotros al que regresar. Todo lo que fuimos se desvaneció como humo. Como si nunca hubiera existido. Actualización 1. Gracias por sus mensajes de apoyo, por seguir mi historia, por acompañarme incluso sin conocerme. De verdad, sus palabras me han dado fuerza en los momentos más difíciles. Han pasado 5 meses. Durante este tiempo, intenté todo lo que estuvo a mi alcance. Me sometí a terapias, tratamientos, estudios. Cada día llegaba con la esperanza de un milagro. De que, tal vez, alguna señal eléctrica en mis piernas respondiera, aunque fuera débilmente. De que, quizás, pudiera volver a caminar. Pero con cada sesión, la verdad se volvía más clara, la silla de ruedas no sería una etapa, sino la nueva forma de vivir mi vida. Aceptar eso fue lo más difícil. Al principio, me destrozó. Hubo días en los que las lágrimas no cesaban. Días en los que me sentía atrapada en un cuerpo que ya no reconocía. Días en los que todo lo que me rodeaba parecía lejano, ajeno. Como si yo estuviera fuera del mundo. Pero entonces, algo cambió. Una chispa. Una pequeña luz en medio de la oscuridad. Una voz dentro de mí que me dijo que no, que esto no podía ser el final. Decidí que no iba a dejar que la tragedia me definiera. Si mi cuerpo ya no podía seguir el ritmo de la vida que llevaba antes, entonces yo tendría que inventar una nueva forma de vivir. Fue así como tomé una decisión. Me dedicaría a escribir. Siempre lo había pensado, pero nunca me había atrevido. Y ahora, con el silencio de la soledad, con el tiempo que antes no tenía, comencé. Pequeñas historias. Relatos sinceros, crudos, sobre el dolor, la pérdida, la lucha, la transformación. Y sin darme cuenta, esas palabras empezaron a resonar. Mis escritos comenzaron a circular. Mis textos encontraron lectores. Personas que, como yo, habían caído y querían levantarse. En un mundo lleno de ruido, mi voz encontró eco. Mi historia, mis cicatrices, mi dolor, comenzaron a sanar no solo a mí, sino también a otros. Mis libros ganaron espacio. Mi nombre comenzó a conocerse en el mundo literario. No fue fácil, claro. Al principio nadie me leía. Pero poco a poco, mi voz encontró su lugar. ¿Y Sergio? Siguió buscándome. Insistió con cartas, llamadas, mensajes. Me pidió que volviéramos a ser esposos. Pero yo, ya no era la mujer que alguna vez necesitó su amor. He decidido seguir sola. No por falta de amor allá afuera, sino porque ya no quiero cargar con la sombra de sentirme una carga. Nadie se fija en una mujer en silla de ruedas. Y aunque eso puede parecer triste, para mí no lo es. No es amargura lo que siento. Es paz. La paz de haber encontrado mi propio camino. De saber que mi vida ya no depende de nadie. Que mi felicidad ya no se construye sobre los restos de un amor fallido.